Los golpes llegaron al amanecer, tan débiles que podrían haber sido el viento contra la madera, pero transmitían una desesperación que atravesaba la ventisca aullante como una espada atraviesa la seda. Nadie se acercaba a las puertas de hierro de la colina sin invitación, sin temblar, sin saber que tal vez nunca saldrían de la misma manera en que habían entrado. Pero este no era el sonido de un hombre que buscaba misericordia o de alguien que llegaba para poner a prueba los límites. Era algo completamente distinto, algo que hizo que los guardias intercambiaran miradas inciertas a través del caos blanco que se arremolinaba, con su aliento formando nubes tan espesas como la nieve que cubría el suelo bajo sus botas. Dentro de la mansión, él se despertó de un sueño inquieto, con sus instintos más agudos que cualquier sistema de alarma que el dinero pudiera comprar. Los golpes se repitieron, esta vez más débiles, casi perdidos entre el viento que sacudía las ventanas y agitaba las ramas desnudas de los árboles como dedos esqueléticos arañando el cielo. Se movió por los pasillos oscuros, donde retratos de hombres de rostro severo lo observaban con ojos pintados, sus pies descalzos silenciosos sobre los suelos de mármol tan fríos que le escocían. El poder habitaba en esas paredes, el tipo de poder que doblegaba barrios enteros a su voluntad, que hacía tartamudear a hombres adultos y que los políticos contestaran el teléfono a medianoche. El jefe de seguridad apareció en lo alto de las escaleras, con el rostro tenso por la confusión que rayaba en la alarma. «Señor, hay alguien en la puerta», dijo, las palabras cuidadosamente medidas. «Una niña sola. No se irá». Algo en esas palabras le impactó como una cerilla en una habitación llena de gasolina. Inesperado, peligroso, imposible de ignorar. Bajó las escaleras sin responder, poniéndose el abrigo negro que colgaba junto a la puerta como una segunda piel. Su peso le resultaba tan familiar como los latidos de su propio corazón. El frío le golpeó en cuanto salió al exterior. Un muro de blanco y viento que le robaba el aliento y enterraba el mundo bajo capas de silencio helado. Sus botas crujían en la nieve, que ya tenía 15 centímetros de espesor, y el sonido se perdía inmediatamente entre el rugido de la tormenta. A través de los ornamentados barrotes de la verja, la vio, una silueta tan pequeña que parecía imposible que hubiera sobrevivido al camino cuesta arriba. Su abrigo era fino como el papel. Su cabello estaba cubierto de cristales de hielo que reflejaban la poca luz que proporcionaba el amanecer a través de las nubes que se agitaban en lo alto. Ella levantó la vista cuando su sombra cayó sobre ella y por un momento el viento pareció detenerse y el mundo contuvo la respiración. Sus labios estaban azules, sus pequeñas manos se aferraban a los barrotes, con los dedos blancos en los nudillos por el frío y la determinación mezclados a partes iguales. «Señor», susurró, y su voz era apenas humana, ronca por el frío y el llanto. «Mi madre no volvió a casa anoche». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como una confesión, como una plegaria dirigida a la última persona que debía escucharla. Él había oído súplicas antes, miles de ellas, cada una mezclándose con la siguiente hasta convertirse en ruido de fondo contra la banda sonora de su imperio. Pero esto no era una súplica. Era un hecho comunicado por alguien demasiado joven para comprender que los hechos pueden ser más peligrosos que las mentiras. Los guardias esperaban su señal, la orden que la enviaría de vuelta colina abajo, a la tormenta. En lugar de eso, él mismo se acercó a la puerta, con sus manos. Manos que habían firmado sentencias de muerte y quebrado a hombres inquebrantables. Manipuló la cerradura con dedos que de repente se sentían torpes, inseguros. La puerta se abrió con un chirrido de metal contra metal y ella tropezó hacia adelante, con las piernas apenas capaz de mantenerla en pie. Él la cogió antes de que cayera, y su peso era nada, menos que nada, un montón de tela helada y huesos frágiles que temblaban como los de un pájaro. «¿Cuánto tiempo llevas caminando?», le preguntó, y su voz sonó diferente de lo que pretendía, despojada del tono que solía hacer que sus subordinados se encogieran. Ella no respondió, no podía responder, le castañeteaban los dientes con tanta violencia que le resultaba imposible articular palabra entre los temblores que sacudían su pequeño cuerpo. Él la levantó sin pensarlo, acunándola contra su pecho,
donde su abrigo podía protegerla del viento que quería arrancarla de allí. Ella apoyó la cabeza en su hombro y, a través de las capas de tela, él pudo sentir lo fría que estaba, lo cerca que estaba de algo irreversible. El camino de vuelta a la casa le pareció más largo que momentos antes. Cada paso era deliberado, con cuidado de no sacudirla con demasiada brusquedad. Detrás de ellos, la verja se cerró con un golpe, sellándolos dentro de unos muros que nunca habían sido pensados para los niños, para la inocencia, para los diminutos dedos helados que se aferraban a su abrigo como si fuera lo único sólido que quedaba en un mundo que se desintegraba. En el interior, el calor golpeaba como una fuerza física, pero ella no dejaba de temblar. El frío era demasiado profundo para que el aire caliente lo ahuyentara. La llevó pasando por delante del personal sorprendido que se apretujaba contra las paredes, pasando por habitaciones llenas de un silencio costoso, directamente a la biblioteca, donde una chimenea se extendía desde el suelo hasta el techo como una boca esperando devorar el frío. La sentó en el sofá de cuero más cercano a las llamas y por primera vez en años se encontró sin saber qué hacer a continuación, con las manos suspendidas inútilmente mientras ella se acurrucaba, todavía temblando, todavía en silencio, excepto por el desesperado castañeteo de sus dientes contra la tormenta que azotaba su pequeño cuerpo. La ama de llaves apareció en la puerta con mantas antes de que él pudiera pedirlas. Sus instintos maternales se impusieron a años de entrenamiento que le decían que nunca entrara en una habitación sin permiso. Envolvió a la niña en capas de lana y cachemira. Sus manos curtidas eran eficientes pero suaves, y cacareaban suavemente como si estuviera manejando un animal salvaje herido, en lugar de un ser humano que de alguna manera había sobrevivido a la montaña en la oscuridad del invierno. Él dio un paso atrás, observando cómo las llamas se encendían y bailaban sobre la leña que crepitaba y silbaba, proyectando sombras en las paredes cubiertas de libros que ya nadie leía. La respiración de la niña comenzó a estabilizarse. Los violentos temblores se fueron calmando gradualmente hasta convertirse en ocasionales escalofríos que se propagaban por las mantas que la envolvían como réplicas tras un terremoto. Chocolate caliente, susurró la ama de llaves, dirigiéndose ya hacia la puerta. Y sopa, la niña la necesita. Pero él levantó una mano, deteniéndola a mitad de la frase, sin apartar los ojos del pequeño rostro que recuperaba lentamente el color, con el rosa volviendo a las mejillas que habían estado grises como la ceniza. Cuando se quedaron solos, acercó una silla al sofá, se sentó con los codos sobre las rodillas y la estudió, como había aprendido a estudiarlo todo, buscando grietas, debilidades, la verdad que se escondía bajo cualquier historia que estuviera a punto de surgir. Ella lo miró a su vez, con los ojos enormes y oscuros, aún vidriosos por el frío, pero ahora más agudos, con la conciencia volviendo como el amanecer, rompiendo sobre el suelo helado. ¿Cómo te llamas?, le preguntó, manteniendo la voz baja, sin amenazas, con el tono que había perfeccionado para las negociaciones que requerían paciencia en lugar de presión. Ella abrió la boca, la cerró, lo intentó de nuevo, y su voz salió ronca y débil, apenas más alta que el susurro del fuego. Iris, dijo, y el nombre quedó suspendido entre ellos, delicado como la flor que representaba. Fuera de lugar en esta habitación, donde se hacían tratos y se forjaban imperios a partir de los fracasos de otros hombres. Apretó las mantas con fuerza, sus pequeños dedos moviéndose nerviosamente sobre la tela, como si temiera que alguien se las quitara. Iris, repitió él, saboreando la palabra, encontrándola extraña en su lengua. Dijiste que tu madre no volvió a casa. ¿Dónde trabaja? La pregunta fue suave, pero debajo de ella se escondía la maquinaria de su mente, que ya estaba funcionando, calculando posibilidades, preparándose para cualquier verdad que pudiera venir. Ella se movió bajo las mantas, sentándose más erguida, y él pudo ver cómo reunía valor, como hacen los niños, de repente, antes de que el miedo pudiera detenerlos. En el Royal Diamond, dijo, con las palabras saliendo ahora más rápido. Trabaja en el bar, siempre vuelve a casa antes de medianoche, siempre. Pero anoche no volvió.
El nombre del establecimiento le golpeó como agua helada. El reconocimiento fue agudo e inmediato. El Royal Diamond estaba situado en el límite de su territorio, un casino que lucía la respetabilidad como una máscara, pero que sangraba dinero de los juegos de cartas y las salas privadas, donde no existían límites para aquellos que podían permitirse perderlo. Era suyo a través de 3 empresas ficticias y una cadena de gerentes que sabían que era mejor no molestarle con detalles operativos. «Sirve bebidas», continuó Iris, con la voz cada vez más fuerte, como si decirlo en voz alta lo hiciera más real, más urgente. A veces no termina hasta muy tarde, pero siempre llama, siempre. Tiene un teléfono en el bar y me llama antes de irse, todas las noches, para que sepa que viene. Él observó su rostro mientras hablaba, viendo el miedo que había en él, pero también algo más. Una feroz certeza de que su madre no la abandonaría, de que algo debía haber pasado, de que el mundo no se tragaría a alguien sin dejar rastro. Era el tipo de fe que no existía en su mundo, donde la lealtad se compraba y la confianza era una responsabilidad que mataba a la gente. Anoche, el teléfono no sonó, susurró, y sus ojos se llenaron de lágrimas que no cayeron, retenidas por pura fuerza de voluntad. Esperé y esperé. Me quedé dormido en el sofá junto al teléfono. Cuando me desperté, todavía estaba oscuro y ella no estaba allí, y el apartamento estaba muy frío porque se nos había acabado el combustible para la calefacción. Los detalles pintaban un cuadro que él no quería ver. El pequeño apartamento, la madre soltera estirando cada dólar hasta que gritaba, la niña esperando junto a un teléfono silencioso mientras la nieve cubría la ciudad. Era una realidad que existía en el mismo mundo que su mansión, pero ocupaban universos diferentes que nunca estaban destinados a cruzarse. «¿Así que caminaste hasta aquí?», dijo él sin que fuera realmente una pregunta, todavía tratando de entender la lógica que llevaría a una niña de 6 años a adentrarse en una ventisca hacia el único lugar de la ciudad donde los inocentes iban a morir. Ella asintió con la cabeza, limpiándose la nariz con el dorso de la mano. Un gesto tan infantil que parecía imposible que acabara de sobrevivir a algo que habría matado a hombres adultos. La señora Chen, su vecina, dijo, «Tú eres el jefe de todo». Iris lo explicó con voz natural, como si estuviera hablando del tiempo en lugar del imperio criminal que ponía nerviosos a los políticos y hacía desaparecer a las familias rivales. Dijo, «Si alguien desaparece, tú eres el único que puede encontrarlo». Dijo, «Das miedo, pero eres justo, imparcial». La palabra resonó en su mente como una broma, como algo de otra vida, antes de que aprendiera que la imparcialidad era un lujo para las personas que no entendían cómo funcionaba realmente el mundo. Pero en los ojos de esta niña vio fe, del tipo que no se puede fingir ni comprar, que existía porque alguien le había dicho que era verdad y ella aún no tenía motivos para aprender sobre las mentiras. La ama de llaves regresó con una bandeja y la colocó sobre la mesa baja con un silencio ensayado. El vapor se elevaba de una taza de chocolate cubierta con malvaviscos derretidos, y junto a ella había un plato de sopa que llenaba la habitación con el aroma del pollo y las hierbas, de un consuelo destilado en calor líquido. Los ojos de Iris se fijaron en la comida con una intensidad que revelaba algo más que la dura prueba de la mañana. Y él se dio cuenta con fría certeza de que el desayuno no estaba garantizado en su mundo, que el hambre de su mirada provenía de un lugar más profundo que una comida perdida. Ella lo miró, pidiendo permiso sin palabras, y él asintió, observando cómo ella alcanzaba la taza con ambas manos, sosteniéndola como si contuviera algo precioso y raro. La dejó comiendo junto al fuego, con sus pequeñas manos envueltas alrededor de la taza, como si fuera a desaparecer si la soltaba, y se dirigió a su despacho, donde la luz de la mañana se abría paso a través de las ventanas escarchadas en los bordes. Su teléfono yacía sobre el escritorio, silencioso y a la espera, y lo cogió con dedos que habían olvidado cómo dudar, marcando el número que le conectaba con el gerente del Royal Diamond, sin mirar la hora ni importarle que el amanecer apenas llevara una hora. La llamada fue respondida al segundo tono, con la voz del gerente alerta a pesar de la temprana hora.
entrenado para responder al instante cuando este número en particular aparecía en su pantalla. Señor, dijo, con una sola palabra que transmitía peso y preocupación, y el conocimiento de que las llamadas a esta hora significaban que alguien había cometido un error que debía corregirse. Hay una camarera que no se fue a casa anoche, dijo sin preámbulos, con voz monótona, despojada de cualquier cosa que pudiera confundirse con preocupación. Mujer, probablemente de unos 20 años, tiene una hija. Averigüé dónde está. Averígüelo ahora mismo. Hubo una pausa, el sonido de sábanas crujiendo, pies golpeando el suelo, la respiración del gerente acelerándose a medida que las implicaciones se asentaban en su conciencia. Señor, cerramos a las 4, so. El equipo de limpieza se va a las 5. No conozco a nadie que... Las palabras se entremezclaban. El pánico las hacía torpes. ¿Tienes 15 minutos? Interrumpió, cada palabra precisa como un corte de cuchillo. Llámeme con respuestas o llámeme con su renuncia. Esas son sus únicas opciones. Colgó antes de que el gerente pudiera responder, dejando el teléfono con un cuidado controlado que contradecía la extraña urgencia que se acumulaba en su pecho como la presión antes de una tormenta. A través de la ventana, la ciudad se extendía bajo la colina, blanca y silenciosa bajo la nieve que seguía cayendo. Ahora más suave, pero implacable, borrando carreteras y puntos de referencia hasta que todo parecía igual. En algún lugar allá abajo, en el laberinto de calles y edificios, una mujer había desaparecido. Y un niño se sentó junto a la chimenea creyendo que podía arreglarlo porque alguien le había dicho que los jefes arreglan las cosas. Había construido su imperio sobre la información, sobre saber todo lo que ocurría en su territorio antes de que se convirtiera en un problema, sobre redes de ojos y oídos que informaban como nervios que alimentaban datos al cerebro. Pero esto, una camarera que desapareció después de su turno. Esto se le había escapado por todas las rendijas, invisible hasta que un niño de 6 años atravesó una ventisca para contárselo. El teléfono sonó 12 minutos después y él contestó antes de que terminara el segundo tono. Habla, dijo, y esa sola palabra llevaba consigo el peso de las consecuencias, del tiempo que se agotaba, de la paciencia que se tensaba como un hilo. La hemos encontrado, jadeó el gerente, con un alivio palpable incluso a través de la conexión digital. Está aquí, sigue aquí, señor. Se desmayó en la sala de descanso después de su turno. El supervisor nocturno no revisó las trastiendas. No sabía que ella estaba allí. Tiene mucha fiebre. Sigue intentando ponerse de pie, pero no puede. Está delirando. Se puso en movimiento antes de que el gerente terminara de hablar. Su cuerpo respondía a algo que no comprendía del todo. Un instinto que no tenía cabida en su mundo, cuidadosamente controlado. Cogió su abrigo de donde lo había dejado, sobre una silla. Sus llaves, su teléfono, su mente ya estaba calculando rutas y tiempos y lo que haría cuando llegara allí. El garaje tenía capacidad para 12 coches, cada uno elegido para fines específicos: velocidad, intimidación, anonimato, dependiendo de lo que requiriera la situación. Eligió el SUV negro con cristales tintados, construido como un tanque, pero más rápido de lo que cabría esperar de un vehículo de su tamaño, y abrió la puerta del conductor él mismo, en lugar de esperar a que lo hiciera otra persona, porque esperar le resultaba imposible, insoportable. El motor rugió al arrancar y salió marcha atrás a la nieve con violencia controlada. Las ruedas encontrando agarre en la entrada despejada antes de llegar a la carretera sin limpiar que bajaba por la colina. La ciudad se abrió ante él, vacía a esa hora, ya que la tormenta había obligado a todos a refugiarse en sus casas, excepto a aquellos que no tenían otro lugar a donde ir. Condujo rápido pero sin imprudencia, con las manos firmes en el volante y la mente ya en el casino, viendo lo que tenía que pasar a continuación. El Royal Diamond se anunciaba con letreros de neón apagados por la luz del día y la nieve, y su estacionamiento estaba vacío, excepto por unos pocos autos que pertenecían al personal de limpieza y a los crupieres que habían trabajado toda la noche. La entrada principal estaba cerrada, pero él tenía llaves de todas las puertas de todos los edificios que poseía. En cuestión de segundos, estaba dentro,
atravesando la planta principal, donde las máquinas tragaperras permanecían en silencio y las mesas de juego esperaban bajo cubiertas protectoras. El olor a cigarrillos rancios y alcohol derramado flotaba en el aire, mezclado con el de un limpiador industrial y el peculiar vacío de los espacios destinados a estar abarrotados, ahora abandonados. Encontró al gerente esperando en el pasillo trasero, con el rostro pálido y las manos entrelazadas. Señor, lo siento mucho. No lo sabíamos. El protocolo es revisar todas las habitaciones, pero el supervisor nocturno es nuevo y no se dio cuenta. Las excusas se sucedían sin cesar, pero él pasó de largo sin prestarles atención, siguiendo el pasillo hasta donde daba a una pequeña sala de descanso con taquillas, una mesa y un sofá contra una de las paredes. Ella yacía allí, medio sobre los cojines desgastados, medio fuera de ellos, con el cuerpo encogido y temblando a pesar de la manta que alguien le había echado por encima. Tenía la cara enrojecida por la fiebre, el pelo pegado a la frente por el sudor y los labios moviéndose en silencio, formando palabras que podrían haber sido el nombre de su hija o podrían haber sido palabras de agradecimiento a fuerzas que no la escuchaban. Cruzó la habitación en 3 zancadas, se arrodilló junto al sofá y le tocó la frente antes de poder pensarlo mejor. El calor irradiaba de su piel como si estuviera ardiendo por dentro, y cuando sus dedos la tocaron, ella abrió los ojos, desenfocados y vidriosos, viendo algo que no era él, ni la habitación, ni nada real. Iris, susurró ella con el nombre quebrándose en su garganta. Tengo que irme a casa. Ella me está esperando. Está sola. Las palabras se entremezclaban, arrastradas por la fiebre y el agotamiento, pero la desesperación en ellas era clara, afilada como cristales rotos, cortando todo lo demás. No estás sola, dijo él, sorprendido por su propia voz, por la dulzura que no sabía que podía producir. Está a salvo. Ha venido a buscarme. No estaba seguro de si la mujer le había oído, de si sus palabras habían atravesado la niebla de la enfermedad, pero sus ojos se encontraron con los suyos por un instante, y el reconocimiento brilló como una vela al viento antes de apagarse de nuevo. La levantó como había levantado a su hija horas antes, sintiendo lo ligera que era, lo frágil, su cuerpo que no pesaba casi nada a pesar de ser una mujer adulta. Ella no se resistió, no parecía lo suficientemente consciente como para comprender lo que estaba pasando, y su cabeza cayó sobre su hombro mientras él se ponía de pie, ajustando su agarre para sostenerla con más seguridad. El gerente mantuvo abierta la puerta trasera mientras él la llevaba, y el aire frío los golpeó a ambos como un golpe físico después del calor viciado de la sala de descanso. La nieve se había acumulado en el callejón durante las horas que ella había permanecido inconsciente, creando montículos que llegaban hasta la mitad de los contenedores de basura, alineados a ambos lados de las paredes de ladrillo. Él se movió con cuidado, sus botas encontrando apoyo en el hielo oculto bajo la nieve fresca, y apretó los brazos alrededor de ella cuando se movió ligeramente, murmurando palabras que se disolvieron en sonidos incoherentes. El todoterreno esperaba donde lo había dejado, con el motor aún en marcha, y el tubo de escape creando nubes en el aire helado que se disipaban casi al instante con el viento. Para meterla en el asiento trasero tuvo que maniobrar por el estrecho espacio entre la puerta y el marco, sosteniendo su peso mientras ajustaba los ángulos, hasta que finalmente la acomodó en los asientos de cuero, con la cabeza apoyada en el reposabrazos. Se quitó el abrigo y la cubrió con él, la lana negra envolviendo su pequeño cuerpo, hasta que solo quedó visible su rostro, pálido y febril a la luz gris de la mañana. El trayecto hasta el hospital discurrió por calles que cobraban vida con los madrugadores, los camiones de reparto y las máquinas quitanieves que comenzaban sus rutas, con las luces de freno parpadeando en rojo sobre el blanco mientras la ciudad se sacudía la noche. Condujo con la eficiencia que le daba la práctica, con un ojo en la carretera y otro en el retrovisor, donde podía ver su reflejo, inmóvil salvo por el leve subir y bajar de su respiración. Su teléfono sonó 3 veces durante los 15 minutos que duró el trayecto, y 3 veces lo ignoró,
dejando que las llamadas se desviaran al buzón de voz, porque nada en su trabajo requería más atención que la mujer que se estaba muriendo lentamente en el asiento trasero. Se dio cuenta, como si le hubieran dado un golpe, de que había tomado una decisión sin pensar, de que las prioridades que había mantenido durante años habían cambiado en cuestión de horas, reordenadas por el desesperado paseo de una niña a través de una ventisca. El hospital apareció delante, con su entrada de urgencias marcada por letreros rojos que brillaban incluso a la luz del día. Las ambulancias aparcadas en ángulos que sugerían un caos reciente, ahora calmado. Se detuvo directamente frente a las puertas, ignorando las advertencias de prohibido aparcar pintadas con letras amarillas en el hormigón. Apagó el motor y se movió al asiento trasero con un movimiento fluido. Ella se sentía más ligera que antes, como si la fiebre estuviera quemando su sustancia, dejando solo las partes esenciales, los huesos y el aliento, y la obstinada voluntad que mantenía su corazón latiendo a pesar de que todo jugaba en su contra. Cerró la puerta del coche con el talón, sin importarle el ruido, y se dirigió a zancadas hacia las puertas automáticas, que se abrieron con un silbido para dejarlos entrar en la dura luz fluorescente y el olor a antiséptico. La enfermera de triaje levantó la vista de la pantalla de su ordenador y evaluó la situación al instante. El traje caro que llevaba la mujer inconsciente, la autoridad en su postura que indicaba que esperaba una acción inmediata, la forma en que se movía, como alguien acostumbrado a que le quitaran los obstáculos antes de llegar a ellos. Ella se puso de pie antes de que él hablara, ya buscando un teléfono, ya pidiendo una camilla. Fiebre alta, inconsciente desde hacía al menos 6 horas. Posible exposición al frío, dijo él. Su voz era seca, eficiente, y transmitía la información como un diagnóstico más que como una súplica. Tiene una hija de 6 años esperándola. Necesita ayuda ahora mismo. Aparecieron 2 celadores con una camilla con ruedas, extendiendo las manos para quitársela de los brazos, y por un momento él la abrazó con fuerza, mostrando resistencia antes de que la lógica se impusiera. La acostó sobre el fino colchón y observó cómo le colocaban las correas y le tomaban las constantes vitales, con movimientos rápidos y prácticos, sin que sus rostros delataran nada de lo que veían o pensaban. La llevaron en silla de ruedas a través de unas puertas dobles que se cerraron con firmeza, dejándolo de pie en medio de la sala de urgencias con el abrigo todavía en el asiento trasero y las manos vacías por primera vez en horas. A su alrededor, otras personas esperaban. Un hombre con una toalla ensangrentada en la mano, una madre con un niño que tosía, vidas que se cruzan con crisis en un espacio diseñado para recoger a las personas cuando caen. Se acercó al mostrador de registro, donde una mujer de ojos cansados levantó la vista de una carpeta, con los dedos suspendidos sobre el teclado. Necesito información sobre su estado, dijo. Y no era una petición, no estaba formulada como algo que pudiera ser denegado, pero la expresión de la mujer no cambió. Cortesía profesional blindada contra la intimidación. ¿Es usted familia?, preguntó ella. La pregunta rutinaria, exigida por unas normas que no tenían en cuenta el poder o la influencia, ni cuántos edificios poseía alguien. La palabra quedó suspendida entre ellos. Familia, simple y cargada de significado, que lo significa todo y nada dependiendo del contexto. Sangre, ley, lazos que trascienden el papeleo. No, admitió la verdad extraña en su lengua, reconociendo la limitación en una vida construida sobre la superación de limitaciones. Pero su hija está en mi casa. Tiene 6 años. Caminó a través de una tormenta de nieve para pedirme que encontrara a su madre. Así que la encontré. La expresión de la mujer se suavizó ligeramente. Algo humano traspasó la máscara profesional. Lo anotaré en el expediente, dijo, con voz más suave ahora, pero no puedo garantizar que los médicos hablen con usted. Las leyes de privacidad son estrictas y sin consentimiento o relación legal. Dejó la frase sin terminar, una frase que contenía mucho sobre las normas y reglamentos y los muros que estos construyen entre las personas. Él asintió, comprendiendo pero sin aceptar, ya planeando formas de sortear obstáculos que aún no se habían materializado. Su nombre, dijo,
dándose cuenta por primera vez de que no lo sabía, de que la mujer a la que había llevado 2 veces seguía sin tener nombre en su mente, definida únicamente por su relación con una niña que había aparecido en su puerta. ¿Cómo se llama? La pregunta pareció sorprender a la empleada del registro, que levantó ligeramente las cejas. ¿No sabe cómo se llama?, preguntó, con evidente confusión, tratando de conciliar la intensidad de sus acciones con esta laguna fundamental de información. La trajiste aquí sin saber su nombre. La hija se llama Iris, dijo él, como si eso lo explicara todo. Como si la identidad de la niña abarcara de alguna manera a las madres, haciendo innecesarias las presentaciones. La madre trabaja en el Royal Diamond, como camarera en el turno de noche. Eso es todo lo que sé. La empleada tecleó algo, moviendo los dedos con eficiencia por las teclas, fruto de años de procesar emergencias. Hay unos formularios, comenzó, sacando unos papeles de un cajón y colocándolos en el mostrador junto con un bolígrafo. Contacto de emergencia, información del seguro, historial médico. Alguien tiene que rellenarlos. Y si usted no es familia, yo me encargaré. La interrumpió, cogiendo el bolígrafo antes de que ella pudiera terminar de explicarle por qué no debía hacerlo, por qué no podía, por qué existían normas para evitar precisamente este tipo de implicación irregular. Se dirigió a una de las sillas de plástico atornilladas al suelo en filas. Se sentó entre desconocidos que se aferraban a sus propias emergencias y comenzó a rellenar los formularios con información que tendría que inventarse, lagunas que tendría que llenar con dinero y contactos, y el peso de la influencia que normalmente hacía desaparecer por completo el papeleo. Su teléfono vibraba insistentemente, los mensajes se acumulaban, las llamadas perdidas se multiplicaban. Su imperio exigía una atención que de repente le parecía lejana e irrelevante. Pensó en Iris junto a la chimenea, probablemente despierta ya, probablemente haciendo preguntas, probablemente esperando con la misma paciencia que había demostrado, esperando junto a un teléfono silencioso en un apartamento frío, mientras su madre ardía en fiebre en un casino cerrado. El peso se prolongó durante horas que parecían suspendidas fuera del tiempo normal, minutos que pasaban lentamente en el reloj de pared mientras la sala de urgencias se llenaba de sufrimiento humano. Permaneció en la silla de plástico, rellenando formularios con medias verdades y suposiciones. Su teléfono ahora estaba completamente silenciado. El mundo más allá de esas paredes quedó en suspenso por una decisión que no había tomado conscientemente, pero que no podía deshacer. Finalmente, una doctora salió por las puertas dobles, escaneando la sala de espera con ojos que habían visto demasiados turnos largos, con la bata arrugada y manchada de café. Se acercó al mostrador, habló en voz baja con el empleado y luego se volvió hacia él con el paso deliberado de alguien que da una noticia que requiere palabras cuidadosas, tonos mesurados y distancia profesional de los resultados que podrían ser devastadores. En cualquier caso, está estable, dijo la doctora. Y esas dos palabras trajeron alivio como el oxígeno después de ahogarse. Un caso grave de gripe complicado por el agotamiento y la deshidratación. Su sistema inmunológico ya estaba comprometido. Probablemente llevaba semanas, quizá meses, funcionando sin reservas. Unas pocas horas más sin tratamiento y estaríamos teniendo una conversación diferente. Él asimiló la información en silencio, con la mente ya calculando el tiempo de recuperación. Las complicaciones. ¿Qué vendría después? La doctora continuó, sacando una pequeña libreta de su bolsillo y hojeando las páginas cubiertas de una escritura apretada que parecía un lenguaje que solo los profesionales médicos podían descifrar. Está preguntando por su hija, dijo la doctora, levantando la vista de sus notas. Está despierta, pero desorientada. No deja de intentar levantarse de la cama. La hemos sedado ligeramente, pero se resiste, insistiendo en que tiene que irse a casa. Le dije que alguien la había traído, que su hija estaba a salvo, pero no descansará hasta que vea a la niña con sus propios ojos. Las palabras pintaban un cuadro de desesperación que trascendía la enfermedad, el instinto maternal superando al instinto de supervivencia, la necesidad de proteger a su hija más fuerte que la demanda del cuerpo por sanar.
Él entendía ese tipo de impulso. Lo había visto en hombres defendiendo su territorio o su honor. Pero esto era diferente, de alguna manera más puro, sin manchar por el orgullo, el lucro o las complicadas matemáticas del poder. Traigan a la hija aquí, dijo, poniéndose de pie, la decisión tomando forma incluso mientras la pronunciaba. Dejen que vea que su madre está viva y que la están cuidando. Entonces ambas necesitarán un lugar donde recuperarse, que no sea una habitación de hospital o el apartamento en el que han estado sobreviviendo. La expresión del médico cambió. La neutralidad profesional se resquebrajó ligeramente para revelar curiosidad mezclada con cansancio. ¿Y usted le ofrece ese lugar?, preguntó ella, con una pregunta que implicaba motivaciones e intenciones. Hombres con trajes caros que aparecían con mujeres inconscientes y hacían declaraciones sobre su futuro. Tengo espacio, dijo él simplemente, sin dar más explicaciones, sin justificar lo que en su mente no requería justificación. Espacio más que suficiente. Ella necesita descanso, comida adecuada, calor, tiempo para curarse sin preocuparse por el alquiler, los turnos o cómo se las arreglará. El niño necesita que su madre esté sana. Yo puedo proporcionarle esas cosas. La doctora lo estudió durante un largo momento, con una evaluación clínica y minuciosa, buscando señales de alarma que años de medicina de urgencias le habían enseñado a reconocer. Lo que vio o no vio la hizo asentir lentamente, aceptando el acuerdo incluso aunque sus ojos seguían sin hacer preguntas. Tendrá que quedarse aquí al menos 48 horas, dijo la doctora, con voz que volvía a la eficiencia profesional. Suero intravenoso, monitorización, antibióticos para combatir la infección. Después, si hay alguien disponible para cuidarla en casa, podemos darle el alta con recetas y citas de seguimiento, pero no podrá volver al trabajo durante al menos 2 semanas, posiblemente más, dependiendo de cómo responda al tratamiento. 2 semanas sin ingresos, 2 semanas de alquiler por pagar y facturas acumuladas, y una niña que necesitaba comer todos los días independientemente de las circunstancias. El cálculo era sencillo y brutal, del tipo que empujaba a la gente a volver al trabajo antes de estar preparada, que convertía las enfermedades leves en graves por negligencia nacida de la necesidad más que de la elección. Sacó su teléfono y escribió un mensaje a la ama de llaves con instrucciones claras e ineludibles. Preparar una habitación, algo caliente para la niña, un coche para llevarla al hospital en menos de 1 hora. La respuesta llegó inmediatamente, una sola palabra: entendido. Sin preguntas, sin vacilaciones, solo obediencia fruto de años de saber cuándo no preguntar por qué. Necesito verla, dijo. Las palabras le sorprendieron incluso al pronunciarlas. Antes de traer a mi hija, necesito ver que está realmente estable, que sobrevivirá a esto. La vulnerabilidad de la petición le resultaba extraña, incómoda, como llevar ropa que no le quedaba bien. La doctora lo consideró, sopesando los protocolos frente a las circunstancias inusuales, y luego señaló las puertas dobles. 5 minutos, dijo. Está sedada, pero responde. No la alteres. No le hagas promesas sobre su hija que no puedas cumplir. Y si alguno de los monitores empieza a pitar, retroceda y déjenos trabajar. La siguió por pasillos que olían a lejía y sufrimiento humano, pasando por habitaciones donde las cortinas ocultaban agonías privadas, donde las máquinas emitían pitidos rítmicos que significaban que la vida continuaba a pesar de todo lo que intentaba detenerla. Se detuvieron en una habitación al final del pasillo, y la doctora corrió una cortina para revelar un espacio apenas lo suficientemente grande para la cama y el equipo que la rodeaba. Ella yacía allí conectada a tubos y cables, con un gotero intravenoso que le administraba un líquido transparente en el brazo, y monitores que controlaban las funciones básicas que definían la existencia: latidos cardíacos, oxígeno, presión arterial. Tenía los ojos cerrados. Su rostro ya no estaba enrojecido por la fiebre, sino pálido, agotado. Las ojeras sugerían un cansancio que iba más allá de un mal turno o una noche de sueño perdida. Se acercó,
con sus zapatos silenciosos sobre el suelo de baldosas, y se detuvo junto a la cama, donde podía ver el ligero subir y bajar de su pecho. La prueba de que la vida persistía. De cerca, pudo ver detalles que se le habían escapado en el caos de encontrarla. Los callos en sus manos por años de llevar bandejas pesadas, las arrugas de preocupación alrededor de sus ojos que la hacían parecer más mayor de lo que probablemente era. La prueba de una vida dedicada a sobrevivir en lugar de a vivir. Ella abrió los ojos lentamente, luchando contra la sedación, enfocándolo con un esfuerzo que parecía costarle todo lo que le quedaba. El reconocimiento parpadeó, no específicamente hacia él, sino hacia el momento en la sala de descanso, recuerdos fragmentados que se ensamblaban en algo parecido a la coherencia. Iris, susurró, el nombre apenas audible, su voz ronca por la fiebre y el miedo. Dijiste que estaba a salvo. Las palabras se desmoronaron. Le costaba demasiado esfuerzo pronunciarlas. Pero la pregunta en sus ojos no necesitaba voz para ser escuchada. Va a venir aquí, dijo él, inclinándose hacia ella para que no tuviera que esforzarse por oírlo. En menos de una hora, entrará por esa puerta y verá que estás viva. Y entonces las dos vendréis a casa conmigo hasta que tengáis fuerzas suficientes para decidir qué hacer a continuación. La confusión se reflejó en su rostro, seguida de algo que podría haber sido miedo o la última ofensa de alguien que había aprendido a desconfiar de la ayuda, porque siempre venía con condiciones. Pero estaba demasiado débil para discutir, demasiado enferma para reunir la energía necesaria para protestar. Y en algún lugar, bajo la confusión y el miedo, él vio alivio, pequeño y vacilante, pero real. ¿Por qué? Ella logró articular una sola sílaba que contenía un sinfín de preguntas sobre motivaciones e intenciones, sobre hombres como él y mujeres como ella, y sobre cómo sus mundos no debían cruzarse excepto en transacciones que dejaban a una persona mermada y a la otra enriquecida. Él no tenía una respuesta que tuviera sentido, al menos ninguna que pudiera articular sin que sonara a mentira o a delirio. Así que se limitó a decir, porque tu hija atravesó una tormenta de nieve para pedírmelo, porque creía que yo podía ayudar, porque quizá tenía razón. El coche negro llegó a la entrada del hospital justo a la hora indicada. La ama de llaves en el asiento del copiloto e Iris visibles a través de la ventana, con su pequeña cara pegada al cristal, los ojos escudriñando el edificio con desesperada esperanza. Las recibió en la puerta y en cuanto la niña lo vio, salió disparada del vehículo antes de que se detuviera por completo. Sus pies golpeaban el pavimento mientras corría. Su voz gritaba preguntas que se entremezclaban en su urgencia. ¿Está aquí? ¿La has encontrado? ¿Está bien? ¿Puedo verla? Las palabras salían sin pausa para respirar. Sus manos agarraban su abrigo cuando llegó a él, mirándolo con ojos que probablemente habían llorado hasta quedarse vacíos durante las horas de espera. Ahora, con los ojos llenos de lágrimas que amenazaban con derramarse en cualquier momento, se arrodilló a su altura, poniendo su rostro a la altura del de ella, una posición que nunca había adoptado con nadie en su vida adulta. Este gesto de hacerse más pequeño, vulnerable, de encontrarse con alguien en su propio terreno en lugar de obligarle a levantarse. Está viva, dijo, viendo cómo el alivio se reflejaba en su rostro como el amanecer. Está enferma, pero los médicos la están ayudando. Ha estado preguntando por ti. La transformación fue inmediata y completa. El miedo se disolvió en una alegría tan pura que dolía verla. Sus pequeños brazos se lanzaron alrededor de su cuello en un abrazo que lo tomó completamente desprevenido. Se quedó paralizado por un momento, sin saber cómo responder, y luego lentamente levantó los brazos para devolverle el gesto, acariciándole la espalda con torpeza, sintiendo la fragilidad de sus omóplatos a través del abrigo, como huesos de pájaro que podrían romperse con la presión. Gracias, susurró ella contra su hombro. Las palabras eran amortiguadas pero claras, y tenían un peso que le oprimía el pecho como una fuerza física. Gracias por encontrarla. Gracias por traerla de vuelta. Y en ese momento, algo dentro de él que había estado congelado durante más tiempo del que podía recordar comenzó a resquebrajarse.
El hielo dio paso a algo para lo que no tenía palabras, que no sabía cómo nombrar. La ama de llaves observó este intercambio con una expresión cuidadosamente neutral, pero con los ojos traicionando su sorpresa, ya que llevaba 15 años trabajando en su casa y nunca le había visto tocar a nadie con delicadeza, ni había sido testigo de ninguna interacción que sugiriera capacidad para la ternura. Se aclaró la garganta suavemente, recordándoles el tiempo y el propósito. Y él se puso de pie y tomó la mano de Iris, otro gesto desconocido que le resultaba extraño y, a la vez, curiosamente natural. Caminaron por pasillos que parecían menos duros con la niña a su lado. Su presencia suavizaba de alguna manera los bordes clínicos, haciendo que el hospital se sintiera menos como una estación intermedia entre la vida y la muerte, y más como un lugar donde realmente se producía la curación. Las enfermeras sonrieron a Iris al pasar, y él se dio cuenta de que respondían específicamente a ella, a la esperanza que transmitía como una luz visible. La doctora los recibió fuera de la habitación, arrodillándose a la altura de Iris, como había hecho él, y hablando en un tono reservado para los niños que necesitan que se les diga la verdad con delicadeza. Tu madre está muy enferma, pero se está recuperando, explicó con voz cálida y profesional. Tiene tubos que le ayudan a recibir medicamentos y agua. No te asustes cuando los veas. La están ayudando a curarse. Iris asintió solemnemente, apretando su mano con fuerza, buscando o ofreciendo consuelo. Él no sabía cuál de las dos cosas. Entonces, la doctora se hizo a un lado, corrió la cortina, y la niña se apresuró a entrar con un grito que era mitad sollozo, mitad risa, puro alivio expresado en un sonido que resonó en el pasillo y hizo que otros pacientes levantaran la vista de sus propias luchas. Mamá. Iris se subió a la cama con una eficiencia entrenada, claramente acostumbrada a hacerlo, y encontró un hueco junto a su madre sin molestar a los tubos ni los cables, acurrucando su pequeño cuerpo junto al de la mujer como una pieza de rompecabezas que encuentra su pareja. La madre levantó los brazos para abrazar a su hija, y en ese gesto él lo vio todo: amor, miedo, alivio y agotamiento. Todo entrelazado en algo tan poderoso que hacía que las máquinas y los medicamentos parecieran casi irrelevantes. Dio un paso atrás, dejándoles espacio, y observó desde la puerta cómo se susurraban cosas al oído mientras las manos de la madre acariciaban el pelo de su hija, revisándola con la minuciosidad de alguien que se ha preocupado por todos los posibles daños. La ama de llaves apareció a su lado y juntos vigilaron este reencuentro, presenciando algo que parecía casi sagrado por su intensidad. ¿De verdad está bien?, preguntó Iris, apartándose ligeramente para mirar el rostro de su madre, necesitando una confirmación visual más allá del abrazo. ¿Prometes que no vas a desaparecer otra vez? La pregunta llevaba implícitos todos los miedos que una niña puede tener: el abandono y la pérdida, y un mundo que podría arrebatarle la única constante en una vida inestable. Te lo prometo, cariño, susurró la madre, y sus ojos encontraron los de él por encima de la cabeza de Iris, sosteniendo su mirada con algo que podría haber sido gratitud o podría haber sido un desafío, preguntando en silencio qué significaba su participación, qué precio se le exigiría finalmente por la ayuda que había ofrecido. No voy a ir a ninguna parte. No vamos a ir a ninguna parte. El peso de esas palabras se posó sobre él como un voto que no había pedido, pero que de alguna manera aceptó de todos modos. La madre siguió sosteniendo su mirada, con una expresión indescifrable, y él vio en sus ojos la misma feroz protección que había reconocido en Iris, una determinación por sobrevivir, por proteger a su hija del peligro, por hacer lo que fuera necesario para mantenerlas a ambas a salvo, incluso si eso significaba aceptar la ayuda de un extraño cuya reputación probablemente le había precedido en esa habitación. El médico dice que necesita descansar, dijo, rompiendo el silencio que se había prolongado demasiado. Semanas sin preocuparse por el alquiler, la comida o los turnos. Tengo una casa con más habitaciones vacías de las que sé qué hacer con ellas. Se quedará allí hasta que se recupere. No era una pregunta ni una invitación, sino una declaración de hechos.
Y él observó cómo ella procesaba esto. Observó cómo su mente analizaba las implicaciones y las opciones, y si el orgullo era un lujo que podía permitirse. Iris miró entre ellos, sintiendo la tensión, su pequeña mano buscando la de su madre, lista para defender cualquier cosa que los mantuviera juntos. No acepto caridad, dijo finalmente la madre, con voz más fuerte ahora, a pesar de la intravenosa y la fiebre que aún persistía en su organismo. Yo trabajo por lo que tenemos. No le debo nada a nadie, excepto lo que puedo pagar con mis propias manos. Las palabras transmitían una dignidad que las circunstancias no podían disminuir. Una negativa a ser reducida a alguien que necesitaba ser salvada. Entonces trabaja para mí, dijo él. La solución se le ocurrió incluso mientras hablaba. Cuando te recuperes, mi casa cuenta con personal que se encarga de todo, desde las comidas hasta el mantenimiento. Puedes unirte a ellos. Trabaja para saldar la deuda que creas que tienes y tu hija tendrá un lugar seguro donde crecer mientras lo haces. La oferta quedó suspendida en el aire entre ellos y él vio cómo ella la sopesaba, comprobando si había trampas ocultas, buscando la trampa que siempre existía en los acuerdos que parecían demasiado buenos para ser verdad. Pero el rostro de Iris se iluminó. Su esperanza no se vio empañada por el cinismo adulto, y eso pareció inclinar la balanza más que cualquier argumento que él pudiera haber esgrimido. Hasta que me recupere, dijo la madre lentamente, midiendo cada palabra, estableciendo límites incluso mientras aceptaba la ayuda. Hasta que pueda permitirme mi propia casa de nuevo, no para siempre, solo hasta que sea lo suficientemente fuerte como para valerme por mí misma. Las condiciones eran claras. Su independencia no era negociable, incluso en la dependencia. Y él se encontró respetando eso, comprendiendo la necesidad de mantener cierto sentido de control cuando todo lo demás había sido arrebatado por circunstancias ajenas a su poder. Hasta que estés lista para irte, aceptó, y lo dijo en serio, aunque algo en su pecho se apretó al pensar en las habitaciones vacías llenándose y luego vaciándose de nuevo. En la vida interrumpiendo brevemente el silencio antes de devolverlo a la soledad que había construido tan cuidadosamente a su alrededor, sin importar cuánto tiempo tardara. La mansión se transformó de una manera demasiado sutil para que los forasteros lo notaran, pero lo suficientemente profunda como para que el personal veterano intercambiara miradas cuando creían que nadie los veía. El ala este, cerrada durante años y mantenida solo con un polvo semanal, de repente se llenó de propósito al prepararse las habitaciones. Se aireó la ropa de cama y se descubrieron los muebles de las sábanas protectoras que los habían convertido en fantasmas de comodidad, esperando ser resucitados. La ama de llaves se movía entre estos preparativos con una eficiencia que ocultaba su curiosidad, ordenando al personal más joven que fregara las ventanas hasta que reflejaran la luz del sol y que llenara los armarios con toallas lo suficientemente suaves para la piel de un niño. No hizo preguntas sobre el por qué ni el cuánto tiempo, entendiendo que algunos cambios llegaban sin explicación y solo requerían adaptación, no comprensión. Él pasó esos 2 días antes del alta de la madre, atendiendo los asuntos que se habían acumulado durante su ausencia, asistiendo a reuniones en las que los hombres informaban de cifras y problemas. Pero su mente divagaba como nunca antes lo había hecho, vagando por las habitaciones del hospital y las manitas que agarraban su abrigo, por las promesas hechas sin pensar en sus implicaciones. La ciudad también se dio cuenta, aunque de diferentes maneras y a través de diferentes canales. Se corrió la voz entre aquellos que se dedicaban a saber cosas, que el jefe había rescatado personalmente a alguien del diamante real, que él mismo la había llevado al hospital. La especulación se desató ante la ausencia de hechos. Las teorías se multiplicaban en conversaciones susurradas en cuartos traseros y rincones oscuros donde su influencia no llegaba. Sus lugartenientes se acercaban con palabras cuidadosas y expresiones cautelosas, haciendo preguntas disfrazadas de preocupaciones sobre la seguridad, sobre los precedentes, sobre lo que esto significaba para las operaciones.
Él los callaba con miradas que decían que el tema no estaba abierto a discusión, que sus asuntos privados seguían siendo privados, independientemente de la curiosidad o la preocupación. Pero las preguntas permanecían en el aire como humo que los seguía a lo largo de sus días. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué lo hacía? ¿Qué significaba? No tenía respuestas, o al menos ninguna que pudiera articular de manera que tuviera sentido incluso para él mismo. Ninguna que explicara por qué un hombre que había construido muros entre él y todos los demás de repente estaba abriendo las puertas a extraños. La mañana del Alta llegó fría y despejada. La tormenta había pasado, dejando todo cubierto de un blanco inmaculado que se convertiría en aguanieve gris en cuestión de horas. Condujo él mismo hasta el hospital, despidiendo al chofer, que había aparecido con las llaves y las preguntas, necesitando la soledad del vehículo, el ritmo de la navegación por calles que exigían atención. Cuando llegó, la madre estaba sentada en el borde de la cama del hospital, completamente vestida, con la misma ropa con la que se había desmayado, ahora limpia y planchada por la lavandería del hospital. Iris estaba sentada a su lado, balanceando las piernas que no llegaban al suelo, charlando sobre la habitación que les esperaba, sobre la casa en la colina que había descrito en términos que la hacían parecer un castillo de cuento. ¿Lista?, preguntó desde la puerta, y la madre levantó la vista, con una expresión indescifrable, pero con los ojos ahora claros, sin fiebre. Se levantó lentamente, probando sus fuerzas, con una mano en el hombro de Iris para mantener el equilibrio o tranquilizarse. Quizás ambas cosas. Su lenguaje corporal transmitía incertidumbre sobre lo que vendría después. El proceso de alta llevó más tiempo del que debería. Las enfermeras dieron instrucciones sobre la medicación y las citas de seguimiento. Los médicos firmaron los formularios que transferían la responsabilidad del hospital a quienquiera que fuera a proporcionar los cuidados. Él se mantuvo al margen durante todo esto, dejando que la madre se ocupara del papeleo, respetando la independencia que ella había insistido en mantener, aún sabiendo que ella dependería de él para todo lo importante. El viaje de vuelta fue tranquilo. Iris llenó el silencio con observaciones sobre la nieve, los edificios y la gente que caminaba abrigada contra el frío. La madre se sentó en el asiento del copiloto, con las manos cruzadas en el regazo y la mirada fija en la carretera, sin hablar, pero presente de una manera que parecía cargada de pensamientos que no compartía. La mansión apareció al tomar la última curva de la carretera de la colina, y él observó cómo cambiaba la expresión de la madre al contemplar su magnitud. Las puertas de hierro, los muros de piedra, las ventanas que reflejaban la luz de la mañana como ojos críticos que observaban su llegada. Iris pegó la cara a la ventana, emocionada por la grandiosidad del lugar. Pero el rostro de la madre se tensó y las puertas se abrieron automáticamente. Los sensores reconocieron el vehículo y entraron en los terrenos, cuidados con una precisión que convertía la naturaleza en arte. Todos los árboles estaban podados, todos los caminos despejados, todo controlado y perfecto, y totalmente diferente de la desordenada realidad de las vidas que entraban en él, un contraste imposible de ignorar. El coche se detuvo en la entrada principal, donde la ama de llaves esperaba con dos empleados más jóvenes, con el rostro cuidadosamente neutro. «Bienvenidos», dijo. La palabra era sencilla, pero cargada de un significado que iba más allá de la cortesía, un reconocimiento de que se estaban cruzando umbrales, de que se estaban dejando de lado los procedimientos normales por circunstancias que desafiaban la categorización habitual. La madre dudó al pie de las escaleras. Su lenguaje corporal transmitía resistencia, aunque su situación no ofrecía alternativas. Él rodeó el coche y se detuvo a su lado, pero sin tocarla ni empujarla, dándole espacio para que tomara la decisión por sí misma, aunque la decisión ya se había tomado días atrás en una habitación de hospital. «Es solo una casa», dijo en voz baja, «solo para sus oídos, más grande que la mayoría, pero solo habitaciones, paredes y lugares para dormir a salvo». La mentira le supo extraña. Ambos sabían que no era solo una casa, que aceptar refugio allí conllevaba condiciones invisibles que podrían tardar meses o años en hacerse visibles. Ella lo miró,
Lo miró de verdad, buscando algo en su rostro. ¿Verdad o engaño? ¿Peligro o seguridad? La respuesta a preguntas que no sabía cómo formular. Lo que fuera que vio la hizo asentir una vez, con firmeza y decisión, y luego se volvió hacia la entrada, donde su hija esperaba, saltando de impaciencia y emoción, sin las complicaciones de los miedos adultos. En el interior, la casa se reveló en capas. El gran vestíbulo con su lámpara de araña que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en toda su vida. La amplia escalera que se dividía en dos caminos. Los ojos de la madre lo seguían todo, catalogando detalles, evaluando el valor, y él se preguntaba qué cálculos estaría haciendo, qué precio pensaba que acabaría pidiendo por todo este refugio temporal. La ama de llaves los condujo arriba, narrando mientras avanzaba en un tono que sugería que ya había hecho esta visita antes, pero nunca a gente como esta. La biblioteca, las salas de estar, el comedor con capacidad para 20 personas, cada espacio más grande que todo el apartamento que habían dejado atrás. El exceso se acumulaba con cada habitación que se revelaba, hasta que la expresión de la madre se volvió más cautelosa. Las semanas pasaron como el agua que encuentra nuevos caminos, remodelando el paisaje de su vida de una manera tan gradual que apenas lo notó, hasta que miró atrás y ya no reconoció el terreno. La casa, que había estado en silencio, salvo por los movimientos del personal, comenzó a albergar sonidos diferentes. La risa de Iris resonaba en pasillos que nunca habían oído a niños. La voz de la madre tarareaba en voz baja mientras trabajaba. El personal se adaptó con la flexibilidad de las personas acostumbradas a servir sin cuestionar, aunque él los sorprendió sonriendo cuando Iris aparecía haciendo preguntas imposibles. La ama de llaves parecía especialmente transformada. Su severa eficiencia se suavizó en los bordes que se habían endurecido por años de mantener el orden en habitaciones vacías que ahora rebosaban de vida. Se encontró ajustando su horario de manera sutil, regresando de las reuniones antes de lo necesario, tomando el café de la mañana en la sala de desayunos en lugar de en su oficina. Estos cambios ocurrieron sin decisión, sin elección consciente. Su cuerpo y sus rutinas respondían a presencias que no sabía que echaba de menos, hasta que llenaron espacios que se había convencido a sí mismo de que estaban completos. La madre se recuperó lentamente, recuperando el color en su rostro y recuperando fuerzas poco a poco, medida por paseos más largos por los jardines. Insistió en contribuir a pesar de sus protestas, asumiendo pequeñas tareas con una determinación que rayaba en la terquedad, estableciendo su presencia como trabajadora en lugar de como invitada. Incluso cuando la distinción parecía carecer de sentido para todos, menos para ella. Iris prosperó de una manera que sugería que había estado frenada por circunstancias demasiado pesadas para que sus pequeños hombros la soportaran solos. Exploró cada rincón de la casa y los terrenos con una curiosidad intrépida, haciéndose amiga del jardinero, del cocinero y de los miembros más jóvenes del personal, que nunca antes habían tenido motivos para interactuar con niños. Sus dibujos comenzaron a aparecer en las paredes de los pasillos, pegados con cinta adhesiva por el ama de llaves, que no había pedido permiso, pero tampoco esperaba ninguna objeción. Él se encontraba deteniéndose a estudiarlos. Eran representaciones toscas de casas, personas y perros que no tenían, pero ella aparentemente quería que cada uno fuera una ventana a las esperanzas que habían sido aplazadas por la supervivencia, pero que nunca se habían extinguido del todo. La ciudad continuaba con sus rumores, y las especulaciones evolucionaban a medida que pasaban las semanas sin aclaraciones ni explicaciones. Sus socios comerciales se le acercaban con preguntas envueltas en preocupación, notando cambios en su comportamiento, en su disponibilidad, en la forma en que a veces parecía distraído durante las negociaciones. Él desviaba estas preguntas con facilidad, sin revelar nada, pero reconociendo todo, manteniendo el misterio, porque la verdad era algo que él mismo apenas entendía. La Navidad se acercaba con inevitabilidad comercial, la ciudad se decoraba con luces y alegría artificial, mientras las temperaturas bajaban y volvía la nieve. El personal comenzó los preparativos para unas fiestas que él nunca había celebrado más allá de las cenas obligatorias
con socios comerciales que esperaban que las tradiciones se observaran como contratos, vinculantes pero sin sentido más allá de su cumplimiento. Este año se sentía diferente incluso antes de que alguien sugiriera que así debía ser. Iris hablaba constantemente de la Navidad con el entusiasmo de una niña a la que le habían prometido cosas mejores, que creía en la magia porque había sido testigo de su propio pequeño milagro. La madre escuchaba esos planes emocionados, con expresiones que oscilaban entre la alegría por su hija y la preocupación por unas expectativas que era imposible cumplir. Él se encontró tomando decisiones que le sorprendían, como aprobar la compra de un árbol para el vestíbulo principal cuando la ama de llaves lo mencionó. Autorizó la compra de adornos que nunca antes habían sido necesarios, e incluso condujo hasta un terreno a las afueras de la ciudad donde las familias deambulaban entre hileras de árboles de hoja perenne, eligiendo el que les parecía adecuado, sin tener en cuenta la simetría ni consideraciones prácticas. Iris lo acompañó, con la mano en la suya con la misma naturalidad con la que se respira. Ella tenía opiniones firmes sobre qué árbol tenía la mejor forma y las ramas más frondosas. Lo trajeron atado al techo del todoterreno y la madre se quedó en la entrada, observando su llegada, con una expresión que él no acababa de descifrar, algo entre gratitud y inquietud, felicidad y miedo. Esa noche, decoraron todos juntos. El personal abandonó sus límites habituales para colgar adornos y luces, mientras Iris dirigía las operaciones. La madre trabajaba junto a la ama de llaves, sus manos se tocaban ocasionalmente al pasar los adornos. Sus voces hablaban en voz baja, una conversación que él no podía oír, pero que intuía que tenía más peso que una simple charla. Los días se acortaban a medida que se acercaba el solsticio de invierno. La oscuridad llegaba temprano y duraba mucho tiempo. Pero dentro de la mansión, las luces brillaban con una calidez que parecía genuina más que decorativa. Las comidas se alargaban, la conversación fluía con más facilidad. Iris contaba historias sobre la escuela a la que había empezado a asistir después de semanas de recibir clases particulares en casa. La madre compartía recuerdos de navidades pasadas. Él contribuía poco a estas conversaciones, contentándose principalmente con escuchar, observar y ser testigo de algo que nunca había tenido. Esa sensación de familia que se forma a partir de piezas dispersas. El negocio seguía funcionando con una mínima intervención. Sus lugartenientes habían aprendido a manejar las operaciones diarias sin supervisión constante, lo que le permitía estar presente de una manera que nunca antes se había permitido. La madre se fortalecía cada día. Su cuerpo se recuperaba por completo de la enfermedad que casi la mata, pero no hacía ningún movimiento para irse. Él no le preguntó por sus planes, por miedo a que preguntar la obligara a tomar decisiones que era mejor no tomar, que existían en una cómoda ambigüedad en lugar de en una resolución definitiva que podría romperlo todo. Pero pensaba en ello constantemente, en lo que vendría después, en si lo temporal podría convertirse en permanente, en si los sentimientos para los que aún no tenía palabras se traducían en algo. La pregunta se formaba y reformaba en su mente, tomando diferentes formas, probando diferentes expresiones, ninguna de ellas adecuada para expresar lo que quería decir, sin revelar demasiado sobre las vulnerabilidades que había pasado décadas aprendiendo a ocultar. La víspera de Navidad llegó con una suave nevada, de esas que hacen que el mundo parezca limpio y prometedor, en lugar de enterrado y frío. La mansión se había transformado tras semanas de preparativos. Todas las habitaciones estaban decoradas con un cuidado que sugería que las fiestas significaban algo más que una obligación, más que una actuación, más que cualquier cosa que él hubiera experimentado en su vida adulta. Al personal se le había dado tiempo libre, se le había enviado a casa con sus familias con bonificaciones que hicieron llorar a varios de ellos. Cenaron en el comedor más pequeño, el que solo tenía capacidad para 6 personas. Las velas parpadeaban en la mesa entre ellos, mientras la nieve seguía cayendo fuera de las ventanas que reflejaban sus imágenes como retratos de algo que podría confundirse con pertenencia. Después de la cena, se trasladaron a la biblioteca, donde el fuego crepitaba con fuerza.
Iris se sentó en el suelo con nuevos libros para colorear, mientras que la madre se sentó en el sofá con una taza de té humeante en las manos, con la mirada fija en su hija, pero con la mente claramente en otra parte, absorta en pensamientos que se reflejaban en el ligero fruncido de su ceño. Llevaba días planeando este momento, ensayándolo en su mente y al mismo tiempo convenciéndose de no hacerlo, de que era demasiado pronto, demasiado presuntuoso. Pero al verlas allí, con Iris sacando ligeramente la lengua en señal de concentración y el perfil de la madre iluminado por el fuego, supo que esperar no haría que la pregunta fuera más fácil ni la respuesta más segura. Se acercó a donde había una pequeña caja escondida en el cajón de una mesita auxiliar, con las manos firmes a pesar de la extraña sensación de nerviosismo. Él mismo había elegido el anillo, pasando horas en la sala privada de una joyería, mirando opciones que le parecían demasiado ostentosas o demasiado insignificantes. Finalmente, eligió algo sencillo, un solo diamante en una sencilla banda de oro. Hay algo que necesito preguntarles a ambos, dijo, y su voz sonó diferente de lo que pretendía, despojada de la autoridad que normalmente hacía que la gente se inclinara hacia adelante. Iris levantó la vista de su libro para colorear, con los ojos curiosos, mientras que la madre dejó el té con las manos ligeramente temblorosas, con el instinto diciéndole que lo que fuera a suceder a continuación lo cambiaría todo. Se arrodilló en la alfombra entre ellas, una posición que lo ponía al nivel de Iris, pero que también lo hacía mirar hacia arriba a la madre. La caja que tenía en la mano parecía volverse más pesada con cada segundo que pasaba, conteniendo posibilidades que podían ser aceptadas o rechazadas, futuros que podían materializarse o disolverse, dependiendo de palabras aún no pronunciadas. Cuando Iris llegó a mi puerta esa mañana, él comenzó a centrarse primero en la niña porque su aceptación parecía de alguna manera más factible que la de su madre. Ella me pidió ayuda y yo quiero seguir ayudándola. No por obligación o por deuda, sino porque en algún momento, entre esa mañana y ahora, ustedes dos se han vuelto importantes para mí de una manera que no entiendo del todo y que no puedo explicar adecuadamente. Iris lo observaba con total atención, olvidada de sus colores, con las manitas cruzadas en el regazo, imitando inconscientemente la postura de su madre. La madre se quedó paralizada, conteniendo la respiración, con los ojos muy abiertos por algo que podría haber sido esperanza, o podría haber sido miedo a que la esperanza en sí misma fuera peligrosa, a que dejarla entrar significara arriesgarse a la devastación si resultaba infundada. No se me da bien esto, admitió, y la confesión le pareció como quitarse la armadura que le había protegido durante tanto tiempo, hasta el punto de que había olvidado lo que se sentía al estar expuesto. No sé cómo funcionan las familias, no sé cómo ser lo que necesitas, pero quiero aprender. Quiero intentarlo. Quiero que te quedes, dijo finalmente. Las palabras eran sencillas, pero transmitían todo lo que él no podía expresar. La soledad reconocida, los muros derrumbándose. No como invitados, no como personal, como familia. Como mía si me aceptas, como mía si puedo ser tuyo, si eso es algo que tú también podrías imaginar desear. Abrió la caja, revelando el anillo que de repente parecía inadecuado, demasiado pequeño para representar lo que estaba pidiendo. El diamante captó la luz del fuego y la reflejó en fragmentados arcoíris. Belleza nacida de la presión aplicada a lo largo del tiempo a algo que comenzó como carbón y se convirtió en un tesoro a través de la transformación. Solo ahora comenzaba a comprenderlo. ¿Quieres casarte conmigo?, le preguntó a la madre. Pero sus ojos incluían a Iris en la pregunta, reconociendo que aceptarlo a él significaba aceptar el mundo del que provenía. ¿Me dejarán que las proteja a ambas? ¿Me dejarán volver a casa con ustedes? ¿Se quedarán y construirán aquí algo que ninguno de nosotros sabía que necesitábamos hasta que ya existía? El silencio se prolongó durante unos latidos que parecieron horas. El crepitar del fuego era el único sonido. La nieve golpeaba suavemente contra las ventanas como testigos que esperaban los votos. Los ojos de la madre se llenaron de lágrimas que se derramaron, recorriendo sus mejillas en senderos que atravesaban las defensas que había mantenido
desde el momento en que se despertó en una cama de hospital y descubrió que su vida había cambiado. No nos conoces, susurró, pero la protesta sonó débil, incluso para sus oídos, menos un argumento que una súplica de tranquilidad. No sabes quiénes somos, de dónde venimos, qué bagaje llevamos. Esto podría ser un error. Esto podría acabar mal. Esto podría... Sé que atravesaste una tormenta de nieve por ella. La interrumpió suavemente, señalando a Iris, cuyos ojos los seguían con intensidad. Sé que te mataste a trabajar para mantenerla. Sé que le enseñaste a ser lo suficientemente valiente como para pedir ayuda a desconocidos. Sé que cuando os abrazo a los dos, algo que me faltaba encaja en su sitio. Iris se movió entonces, lanzándose hacia él con la energía explosiva que poseen los niños. Sus brazos se envolvieron alrededor de su cuello con una fuerza que casi lo tiró hacia atrás. Sí, gritó directamente en su oído, alegría incontenible y sin complicaciones por las preocupaciones de los adultos. Di que sí, mamá. Di que sí para que podamos quedarnos para siempre y no tengas que volver a trabajar tan duro hasta ponerte enfermo. La madre se rió entre lágrimas, y el sonido rompió algo en la habitación, liberando la tensión como una válvula de presión abierta para evitar una explosión. Se inclinó hacia adelante y le tocó la cara con los dedos temblando, trazando la línea de su mandíbula como si comprobara que era real, sólido, que realmente estaba arrodillado ante ella con un anillo y una pregunta. Sí, dijo ella, y la palabra salió ahogada por emociones demasiado enredadas para separarlas. Alivio y miedo y alegría y terror y esperanza. Sí, nos quedaremos. Sí, construiremos algo. Sí, dejaremos que nos ames y encontraremos la manera de corresponderte, aunque esto sea una locura y no debería funcionar, y probablemente no sea fácil. Entonces él la besó, deteniendo el flujo de palabras con unos labios que habían olvidado cómo ser tiernos y que volvían a aprender la suavidad por necesidad, mezclada a partes iguales con el deseo. Iris chilló de alegría, retorciéndose entre ellos, y se separaron, riendo, sin aliento. Los tres se enredaron en el suelo frente al fuego, mientras la nieve caía fuera, y el resto de la ciudad dormía ajeno a todo. El anillo se deslizó en su dedo con una facilidad que pareció una confirmación, el metal calentándose al instante a la temperatura de su piel. Ella lo miró con asombro, lo que le hizo ver el objeto con nuevos ojos, no como un símbolo caro, sino como una promesa que había tomado forma física, como la representación de un compromiso que nunca había imaginado hacer, con personas que nunca había esperado necesitar con tanta intensidad desesperada. Se quedaron allí durante horas hablando, haciendo planes y contando historias. Iris acabó durmiéndose acurrucada a su lado. El fuego se redujo a brasas que latían con calor residual. Y finalmente llevaron a la niña dormida arriba, a su habitación, y la acostaron en la cama, rodeada de juguetes y de una comodidad y seguridad que nunca había tenido antes, pero que nunca volvería a faltarle. En el pasillo, frente a la puerta de Iris, se quedaron de pie, juntos, en la oscuridad, solo rota por las luces nocturnas con forma de estrellas. La madre lo miró con ojos que contenían preguntas que estaba demasiado cansada o abrumada para expresar. Y él las respondió de todos modos, sin palabras, acercándola a él y abrazándola como si fuera a desaparecer si la soltaba. Gracias, susurró ella contra su pecho, y él no estaba seguro de por qué le daba las gracias. Por el anillo, por la propuesta, por los meses de refugio. Gracias por abrir tu puerta cuando mi hija llamó. Gracias por ser alguien que podría habernos rechazado, pero no lo hizo. Gracias por elegirnos cuando podrías haber elegido el vacío y la seguridad. Gracias, respondió él, con una intensidad que le sorprendió. Agradecido por su fe al aceptar, por el valor de Iris al pedirlo. Gracias por enseñarme que la fuerza se presenta de formas que nunca había reconocido. En la vulnerabilidad ofrecida y aceptada, en las necesidades admitidas en lugar de ocultas, en construir en lugar de proteger, en abrir en lugar de cerrar puertas que me había convencido a mí mismo de que debían permanecer cerradas. La mañana siguiente llegó con la luz del sol sobre la nieve recién caída.
El mundo estaba limpio y brillante. Se despertó y encontró a Iris saltando en la cama con la energía de una niña que sabía que la Navidad le esperaba abajo. Su entusiasmo era tan contagioso que incluso el cansancio parecía irrelevante en comparación con la alegría que irradiaba su pequeño cuerpo. Bajaron juntos, los tres, y encontraron regalos que habían sido adquiridos sin fanfarria, envueltos con cuidado. El día transcurrió entre risas, papel rasgado y comida preparada por la cocinera, que había regresado a pesar de que le habían dado tiempo libre porque decía que algunas tradiciones merecían comidas adecuadas y no estaba dispuesta a dejar pasar la Navidad con comida congelada. Por la tarde, se corrió la voz entre el personal sobre el compromiso. La ama de llaves apareció con champán que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente, y los sirvió con lágrimas en los ojos mientras brindaba por ellos con palabras sobre el tiempo y el cambio. Otros la siguieron, con felicitaciones sinceras y una aceptación total, disolviéndose las barreras entre empleador y empleado en una felicidad compartida. Al caer la tarde, mientras Iris jugaba con sus nuevos juguetes junto al fuego, la madre se acercó a él, que estaba junto a la ventana, observando cómo volvía a nevar. Ella le rodeó la cintura con el brazo y apoyó la cabeza en su hombro con una confianza que le hizo sentir más humilde que cualquier muestra de respeto que hubiera recibido jamás, más poderosa que cualquier lealtad comprada con miedo o dinero, o que las complicadas transacciones que regían sus otras relaciones. ¿Qué pasa ahora?, preguntó ella en voz baja, una pregunta práctica bajo su simplicidad, reconociendo que las promesas hechas a la luz del fuego aún tenían que sobrevivir a la luz del día. El mundo fuera de estas puertas no lo entenderá. La gente hablará, juzgará, hará suposiciones sobre por qué estamos aquí y qué quieres de nosotros, y si esto es real o solo otra transacción. Ahora vivimos, dijo él, sorprendiéndose a sí mismo con la respuesta, con lo completamente que la creía, a pesar de saber que ella tenía razón sobre las complicaciones que les seguirían. Desayunamos. Tú me enseñas a hacer esas tortitas que le encantan a Iris. Ella va al colegio y vuelve a casa con dibujos. Discutimos por cosas sin importancia y nos reímos de cosas aún más insignificantes y construimos algo ordinario dentro de este lugar extraordinario. Ella se giró entre sus brazos y lo miró con ojos que aún mostraban rastros de incredulidad ante la realidad de todo aquello. Él le besó la frente, con ternura y reverencia, sellando las promesas hechas frente al fuego y los testigos, reconociendo que, a partir de ese momento, sus decisiones tendrían en cuenta otros dos corazones que latían al ritmo del suyo, sus necesidades, su seguridad y su felicidad, más importantes que el imperio o la reputación. Afuera, la ciudad continuaba con su existencia, sin saber que en la colina, en la mansión que había estado vacía de amor durante décadas, se había formado una familia. Y dentro, mientras la nieve caía suave e incesante, tres personas que habían estado separadas aprendieron a estar juntas. Comenzando en ese momento y extendiéndose hacia el futuro, construirían un día a la vez. Una comida, una risa se acumulaban hasta convertirse en una base lo suficientemente sólida como para durar. Gracias a todos por seguir esta historia desde la fría mañana en que una niña llamó a una puerta hasta esta cálida tarde en que una familia nació de la nieve y las circunstancias. Si han disfrutado viendo cómo Iris, su madre y el hombre que aprendió a abrir su corazón encontraron el camino hacia el otro, por favor escriban en los comentarios desde dónde lo están viendo. No olviden dar me gusta, suscribirse y compartir este video. Su apoyo lo es todo para mí y me ayuda a seguir trayéndoles historias sobre la esperanza, las segundas oportunidades y el poder de elegir ayudar, incluso cuando es inesperado.